Riesgos ocupacionales en ortodoncia, una revisión de riesgo y patologías asociadas. Los autores son Nicolás Pandis, Brandy Pandis, Basilios Pandis y Theodore Eliades. El análisis de impacto, el artículo resalta la importancia crítica de identificar y gestionar los diversos riesgos ocupacionales que enfrentan los ortodoncistas en su práctica diaria, a clasificar estos riesgos en categorías como físicas, químicas, biológicas, ergonómicas y psicológicas. El estudio proporciona una revisión integral de cómo estos elementos pueden afectar la salud y el bienestar de los profesionales. La evidencia presentada sugiere que muchos ortodoncistas sufren de problemas musculoesqueléticos, alergias y estrés. En cuanto a los objetivos del artículo, primero está revisar los riesgos ocupacionales, los cuales estén relacionados con la práctica de ortodoncia. También clasificar los peligros según el sistema o tejido afectado, puede ser visual, auditivo o musculoesquelético, el área de trabajo en el consultorio, los cuales son el sillón dental, el laboratorio, esterilización, revelado de radiografías. También identificar los factores potencialmente peligrosos, los cuales son biológicos, químicos, físicos, ergonómicos y psicológicos, y proponer la incorporación de estrategias de prevención y manejo en la educación y práctica clínica. En cuanto al tipo de estudio, es una revisión narrativa. ¿Por qué se clasificaría así? Es una revisión narrativa, ya que no se trata de un experimento ni de una investigación con pacientes, sino de un análisis de la literatura científica ya publicada. Los autores recopilaron y clasificaron la información disponible sobre los riesgos ocupacionales en ortodoncia con el fin de dar una visión completa del tema. Por eso se clasifica como revisión, porque integra estudios previos, los compara y organiza, y a partir de allí propone recomendaciones prácticas para la prevención en la práctica clínica. Bueno, para hablar de la metodología de este artículo, tenemos que tener en cuenta que este artículo es un artículo de revisión narrativa. Esto quiere decir que no hubo una revisión sistemática porque los autores buscaron diferentes fuentes y las compilaron en base a su experiencia, con tal de buscar la información que hablara de los riesgos que se pueden presentar en odontología, específicamente en ortodoncia. Luego hicieron una clasificación de dichos riesgos con la información obtenida y lo organizaron de una manera temática. Lo organizaron de dos maneras: por peligro, donde los clasificaban por físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicológicos, y luego por área, donde se pudieran encontrar estos riesgos, como el sillón, laboratorio, área de esterilización y de rayos X, para al final hacer un análisis y una síntesis de todo esto por categorías, según los riesgos, y al final mencionar todas las patologías que se podían relacionar y a los que los profesionales están expuestos. Finalmente se realiza una tabla, que en el artículo es la tabla 5, donde se puede ver toda esa información recopilada allí. Todas vamos a ver los factores físicos que se describen en programas visuales como ojo seco, lesiones oculares, cataratas, además del ruido de los equipos que puede alcanzar a 98 decibeles con riesgo de pérdida auditiva. Se menciona que las lesiones ocupacionales son poco frecuentes, menos del 1%, sin embargo se reporta 43% de los ortodoncistas han sufrido traumatismos oculares debido al retiro de los brackets. En cuanto a riesgos químicos, son los materiales como los acrílicos, guantes de látex y líquidos como el glutaldehído provocan problemas cutáneos y respiratorios. En cuanto a riesgos biológicos, los aerosoles producidos por el retirar brackets contienen microorganismos y partículas de sílice capaces de llegar a los pulmones. También se reportan problemas musculoesqueléticos como dolor lumbar, cervical, síndrome del túnel carpiano relacionados a posturas forzadas. Y en cuanto a factores psicológicos, se ve el estrés y el burnout asociados a la aparición del tiempo, pacientes pocos cooperadores y recidivas. Las conclusiones del artículo señalan que la práctica ortodóntica implica la exposición del profesional a numerosos riesgos ocupacionales, entre los que influyen factores físicos como la iluminación, el ruido, la vibración, materiales e instrumentos que pueden afectar la visión, la audición y la piel, también sustancias químicas con efectos alergénicos, tóxicos o irritantes como el látex, los monómeros y los fluidos de esterilización y radiología. Factores biológicos asociados a la exposición a microorganismos y partículas de sílices presentes en los aerosoles generados durante los procedimientos clínicos. También hay problemas ergonómicos que predisponen a trastornos musculoesqueléticos y factores psicológicos que generan estrés con consecuencias negativas para la salud. Por ello, los autores enfatizan en la identificación y prevención de estos riesgos. Debe integrarse en los programas de gestión y educación en ortodoncia, contando además con el apoyo de las organizaciones profesionales para informar a los clínicos sobre los peligros potenciales y las estrategias de manejo adecuadas. El aporte de este artículo para la odontología radica en que ofrece una visión integral de los riesgos ocupacionales a los que estamos expuestos en la práctica clínica, no solo en el área de la ortodoncia, pues esto también se aplica de forma directa a toda la odontología. La revisión permite identificar factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicológicos que pueden comprometer la salud del odontólogo.
y propone medidas preventivas para cada uno de ellos. De esta manera se convierte en una herramienta de preferencia para implementar protocolos de bioseguridad, optimizar el diseño ergonómico de los espacios de trabajo y promover hábitos de cuidado profesional. Además, resalta la importancia de que estos aspectos se incluyan en la formación académica y en la práctica diaria, asegurando no solo la protección del profesional, sino también la calidad y continuidad de la atención odontológica.